conociendo este valor optimista. Entonces, este es un dato, es una gasometría que se ha hecho intraoperatoriamente. Ahora vamos a descifrar cómo podemos abordar esta problemática. ¿Perdón? Entonces, habíamos dicho que el pH, esto no lo he dicho, pero lo decimos ahora, es la inversa del logaritmo de la concentración de hidrógeno. Esa es la definición de esta, ¿no? Después de hacer una serie de ejercicios que más corresponden a la parte de bioquímica, entonces se ha llegado a la ecuación de Henderson, que es el VAC, que hemos dicho que es igual al pH, es igual al pK, por ejemplo, solubilidad del ácido carbónico, porque en este caso vamos a trabajar con el sistema tampón, carbonato, ácido carbónico. Pues esto nos lo miramos por el mundo, ¿no? Porque este es el más utiliza en nuestro organismo. Hemos dicho que esto es igual a más pK más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre la concentración 0.03 por 40, como sacaste de un 3, mil equivalente. Entonces, este es 20, 25 o 24. Y estos 24, ¿no? Y esto es 1.2. Entonces, el logaritmo de esta relación de 1.3, logaritmo de esta 24 en 5 puntos de recuesta. A 20, ¿no? El logaritmo de 20 es igual al logaritmo de 20 es igual a 1.3. Y el pK, calculado por varias fórmulas escritas. Complicado, pero lo cierto es que el pH es 60 más 1.3, nos da que el pH es 7.4. Entonces, esta es nuestra cifra de factible, ¿verdad? Su valor de factible. Me van a corregir ya, porque estoy en una cirugía hasta las 3 de la mañana. Ya no soy antes. Me parecía como si nada, pero por eso tienen que aprovechar la juventud para hacer 10 cosas al mismo tiempo. Ya no es un poco fácil. Con la experiencia de la inclusión, después de cualquier lógico, cambiaremos caso de que no para nunca con superficial, ya la inclusión de tanto haber visto de cuántos anestesios que todo mi ejercicio. Más de 40.000. Si ustedes calculan 1.000 por año, 3 o 4 por día, el año es 105 en promedio, 4 o 12 cada 1.000. Había temporadas en que 8 años. Claro, se hace técnico, pero subir las manos, igual confianza en ginecólogos, etc. Tienen dificultades, van a haber hecho los niños muy cesáreos, que son neonatos, etc. No sé si son neonatólogos, los cirujanos plásticos ya aparecen a los anuncios. Entonces, de eso se trata la medicina, de hacer, ¿no? Mucha gente sabe, no sé, estos temas de equilibrio ácido-base, equilibrio electrónico, lo que es su descompensación, que desequilibra ácido-base,
posibilidad de volver al tiempo. Sabemos que hay que hacer lo mismo con la conciencia, con la profesión y con el de arriba que nos está viendo todo, ¿cierto? Entonces, partimos desde pH. ¿Qué quiere decir? pH quiere decir potencial de hidrogeniones. A mayor cantidad de hidrogeniones, entonces mayor acidez del medio pH. Menor cantidad de hidrogeniones, menor acidez, y entonces predominan los elementos alcalinos. ¿Ya? Entonces, para eso habíamos dicho que vamos a mantener esta relación de 20 a 1. En el numerador habíamos ponemos la concentración de bicarbonato, no se olviden que se abrevia así siempre, y abajo la concentración de CO2. Porque es un sistema también, porque constantemente el bicarbonato se convierte en ácido carbónico, el ácido carbónico se disocia en bicarbonato más hidrógeno, etc. Entonces van siguiendo montones, ¿no es cierto? Si está de más las bases, entonces aumentan los ácidos, etc. Ahora, habíamos dicho que cuando predomina el numerador, vamos a ver, más bien, si disminuye con las dos. Entonces, dentro de las dos, cuando el pH estamos viendo con Carmita, porque es la primera vez que están entendiendo, están conociendo esta terminología. Si el pH es menor, entonces se llamará acidosis. Si el pH es mayor, se llamará alcalosis. ¿Bien? Acidosis. Ahora, en función de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Yo puedo tener acidosis si el problema está en el numerador. Voy a relacionar ya sea con la excreción, ¿no? O con la retención del bicarbonato. ¿Quién se tiene y quién excreta? El fluido. El CO2, ¿quién excreta y quién secreta? El pulmón. Entonces, y como esto es una parte o una función metabólica, entonces decimos todo lo que está alterando la excreción del metabolismo del bicarbonato, llamamos metabólico. En este caso vamos a decir la acidosis metabólica. Entonces, en la acidosis metabólica, ¿ya? Metabólica estará elevado el aumento del bicarbonato. Mejor dicho, disminución del bicarbonato. Disminución del bicarbonato. ¿Perdón? O si disminuye el numerador, va a disminuir el pH. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver que importante, vamos a ver también la representación kármica a través del diagrama de Taylor. Acá tenemos. Y el bicarbonato está disminuido y el CO2 está normal. CO2 normal. ¿Verdad? Entonces, un bicarbonato disminuido, el CO2 normal o normal, ¿no? O disminuido, normal. Entonces voy a tener una acidosis metabólica.
¿Qué pasará en el organismo? ¿Qué va a hacer para compensar esa acidosis metabólica? Entonces va a aumentar, la presión arterial de CO2. Y para mantener, va también a aumentar la concentración, mejor dicho, de la disminución de bicarbonato. Entonces ya tengo la compensación. Quiere decir que si pH es igual a 7.2, entonces el bicarbonato baja y la presión arterial de CO2 se mantiene. Pero con el transcurso del tiempo, cuando para compensar, para mantener este pH, para subir el pH de 7.2 a 7.4, entonces se va a mantener el CO2 en el mercurio bicarbonato y la presión arterial de CO2 va a bajar. Baja el numerador, baja el denominador. Entonces, si baja el numerador, entonces se mantiene la relación de 7.4. ¿Perdón? En la acidosis respiratoria, ya hemos dicho que cuando tiene que ver con el denominador, la excreción del CO2, ¿no? Entonces lo que pasa es lo siguiente. Acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria, en que el numerador se mantiene en posición 3 y el denominador sube. Entonces, esta relación CO3 bicarbonato ácido carbónico, que nos da una disminución de pH. ¿De acuerdo? De pH. Entonces, ahora, cuando el organismo se defiende, ¿qué pasa? Entonces, esta presión arterial de CO2 está elevada. ¿Qué va a hacer el riñón? Va a retener bicarbonato. ¿Para qué? Para que se mantenga, para que vuelva, para que se compense el pH. Para que se compense el pH. ¿No? Y así podemos seguir haciendo los estudios, ¿no? Acidosis respiratoria. Ahora tenemos alcalosis metabólica. En la alcalosis metabólica, entonces, ¿qué tenemos? Esta es descompensada, esta es descompensada. Entonces, tenemos que aumentar el numerador, o sea, aumento de enseguida vamos a ver las causas. Y el CO2 se mantiene. En el diagrama de Davenport van a entender mucho más. Para compensar, ¿qué hace? Entonces, una vez que el organismo entra en alcalosis metabólica, entonces, habíamos dicho, el bicarbonato está elevado. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que aumentar la presión arterial de CO2. Entonces, ahí se ha compensado. Sube el denominador, sube el numerador, entonces el pH vuelve a la normalidad. ¿No? A la normalidad. Acidosis metabólica, acidosis respiratoria. Acidosis, alcalosis. Acidosis metabólica, alcalosis respiratoria.
quiere decir que el pH tiene que estar elevado. Entonces, acá tengo, como es respiratorio, el que tiene que intervenir, el que tiene que afectarse, es la presión arterial de CO2. Baja. El bicarbonato se mantiene. Por eso nos da una alcalosis sésfida. Para compensar, ¿qué hace el organismo? ¿Qué hace el riñón? Entonces, disminuye o elimina el bicarbonato y como que la presión arterial de CO2 está disminuido, se compensa y tengo acá, tengo una pH normal. Vamos a ver cómo se presenta eso en el diagrama de la unidad. Estoy con calmita, no se van a perder la parte, ya estoy un poco cansado. Hace 2 horas recién terminaron ya. Entonces, pero vamos a lo más clarito posible. Hasta ahí está bien, ¿no? pH 7.4. Disminución del pH, acidosis. Aumento del pH, alcalosis. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de trastornos del equilibrio ácido-base hay? Hay acidosis. ¿Qué es lo más frecuente? ¿Cuáles serán las causas de acidosis metabólica? Se les voy a poner aquí 2 hitos. Inclusive ahí se puede dividir la acidosis metabólica, van a ver, con anion gap. Anion gap, ¿se acuerdan de este término? Elevado con anion gap normal. ¿No? Dentro de las causas de la acidosis metabólica, es decir, cuando disminuye el bicarbonato, hay muchas causas, pero las que destacan son la cetoacidosis diabética, ¿no? La acidosis láctica, o sea que son temas frecuentes. ¿De dónde viene la acidosis láctica? ¿De qué vamos a hablar? Acidosis láctica, la hipoxia, ¿no? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, es una acidosis láctica porque el lactato está elevado. Ya, ahorita vamos a ver, es una acidosis metabólica láctica. Ahorita vamos a ver. Por eso estos datos, cópienselo y van a ver, vamos a obtener enseguida, porque igual, consigo malos números, además es así, ¿no? Así, ustedes cuando ya estén en clínica, en internado, esto lo van a manejar con calculador. ¿Cuánto vamos a reponer? ¿Cuánto tienes ese alcalina de tanto? Van a reponer. Bueno, lo cierto es que estas son las causas de cetoacidosis diabética y insuficiencia renal aguda, entre otros. ¿Ya? Ahora, ¿a qué se refiere el anion gap? El anion gap. Ahora, por ejemplo, estas son con anion gap elevado. Y hay otras que son con anion gap normal. Por ejemplo, la diarrea, la insuficiencia renal crónica, entre otros. Entonces, con anion gap elevado, vamos a ver, anion gap elevado, esto es con anion gap normal. ¿Se acuerdan cuánto es el anion gap normal? ¿Hasta cuánto? Hasta 12. ¿No? ¿De dónde se saca? En algunos textos dicen cationes menos prótones, ¿no? Entonces yo 140, que es el sodio, algunos aumentan 5 más de no varía mucho. Potasio, cationes menos aniones. ¿Cuáles serán los aniones? El cloro más el bicarbonato. Ahí está. Entonces, 140 menos el cloro, ¿cuánto es? El cloro, la concentración de cloro, ¿cuánto es? 108. Y el bicarbonato, 25. 140 menos 108 menos 25, ¿cuánto sale, por favor? 5, 3, 10, 7, ¿no?
Sería sumar, doctor, ahí el cloro y el... Exacto, muy bien, ¿ve? Esto es más, ¿no? 25 entre 13 y... es 133. Entonces, 140 menos... ¿Está bien? ¿He sumado bien? Sí, 140 menos 136, ¿cuánto es? 7. 7. Entonces, esta cifra de anion gap no tiene que ser no mayor, así se hace, no mayor a 2. Es un dato importantísimo. Gracias, ya todo. Entonces, estamos teniendo cuidado y tenemos que volver a hacer. Esto nos va a servir para la fisiopatología, para la clínica, para el internado, para todo. Entonces, estamos pasando de líquidos, estamos pasando de valencias, estamos pasando de concentraciones, todo lo que, digamos, es posible. Lean siempre fisiología, como es la base, ¿no? Si no hay la base, pues cualquier, ¿no? El equilibrio ácido base en un gap solamente manejan los internistas, los anestesiólogos un poco, los intensivos que se digan también, pero esa es la tampoco es cosa de los únicos, es cosa así. Entonces, decía que cuando hay este anion gap es mayor a 12, entonces yo tengo acidosis metabólica con anion gap elevado. En este caso vamos a encontrar que está teniendo anion gap elevado. ¿Qué otras causas? Ya tenemos la acidosis metabólica, hay muchas causas, intoxicaciones, etc. Acá en la anion gap elevado, la diarrea, que se la insuficiencia renal aguda, la uremia también se puede aumentar, y así podemos ir aumentando muchas causas, ¿no? Entonces, esta es la más grave, miren, la acidosis diabética, la acidosis láctica, cuando hemos hablado de acidosis láctica, cuando hemos dicho, vamos a decir una hipoxia, cuando no hay oxígeno, no llega el oxígeno a la célula, se llega hasta ácido láctico, se convierte en una acidosis láctica, ¿no? Como en este caso, miren, ahorita vamos a ver sobre este caso. Tiene acidosis láctica. ¿Ya? Miren cuánto, acá, ¿qué sería esto? ¿Qué sería? Hemoglobina 6.1, ya hemos visto. ¿Qué será? Una hipoxia anémica, ¿no es cierto? Anémica, la hemoglobina está 6.1. ¿Qué tengo que hacer? Aquí me falla la DO2, ¿se acuerdan que hemos hablado de la DO2? Para eso nos sirve lo que vamos a aplicar, ¿no? Para aplicar todos los conceptos fisiológicos en hacer solución de los problemas del paciente. ¿Ya? Es un caso que hablen, ¿no? De otro. Miren, la glicemia, ¿cómo es la glicemia? Entonces, cambia más, ¿no? Como decía, podemos contextualizar, sino toda la historia clínica, ¿no? Es decir, que el paciente está traumatizado, que está anémico, diferente a los años, pero estos son los datos que más nos indican para la resolución. Pero ya hemos ido por la acidosis metabólica, ya hemos ido por la acidosis circulatoria. Entonces, como tiene que ver con la elevación de la presión arterial de CO2, entonces, ¿qué es lo que va a causar la elevación de la presión arterial de CO2? Ya hemos visto, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Todo lo que tiene que ver con la mecánica respiratoria y lo que tiene que ver con la depresión del centro sanguíneo. Entonces, en la acidosis respiratoria, lo tenemos acá, acidosis respiratoria. Entonces, todo lo que tiene que ver con la alteración de la mecánica respiratoria, tiene que ver con la alteración depresión del centro respiratorio,
llegada del oxígeno a la fusión al nuevo capital. Pero se tiene CO2. Si se tiene CO2, entonces va a modificar, va a aumentar. ¿Cómo va? Esto parecería que es de normal para abajo, pero vamos a ver que no es. Por eso le estoy poniendo varias veces porque lo vamos a resolver. ¿De acuerdo? Entonces, este valor está elevado. Es decir, que el pulmón está reteniendo el aparato respiratorio, está reteniendo CO2. Y al retener el CO2, al aumentar el CO2, aumenta el denominador. Al aumentar el denominador, entonces va a producir acidosis. En este caso es acidosis respiratoria. En nuestro caso, utilizada de recuperación con efectos residuales de los narcóticos, químicos, la morfina, ¿no? La delicada, en este caso puede ser ya en salas de recuperación, ¿no? Y puede ser por los relajantes musculares que utilizamos, paralizantes, relajantes, lo que hacen todo lo que tiene que ver con la dificultad de la eliminación del CO2, ¿de acuerdo? Entonces, yo veo un paciente que está en mansa, porque la acidosis respiratoria da síntomas, hay depresión de ascenso respiratorio, hay depresión miocardial, es decir, corrigiendo la acidosis se mejora el neutropismo, la construcción muscular. Por eso el ácido es la acidosis es deleteria, por eso les decía a los terminados así, al principio les decía que esto van a ver cuando ya estén ejerciendo, cuando ya estén cursos por todos los intensivistas, los internistas, los pediatras, los anestesiólogos, todos han adquirido el ácido base. Y ahora en el momento, ya saben, pero está con acidosis y siempre con el paciente, ¿no? Finalmente la mayor parte son diabéticos, todo, pero a veces también es una negligencia. Bueno, estamos por acidosis metabólica, acidosis respiratoria. Vamos ahora por alcalosis respiratoria. Entonces, la alcalosis respiratoria es la disminución. Acá está, ¿verdad? Alcalosis respiratoria se produce disminución de la presión arterial del cerebro. Habíamos dicho que lo normal es esto podría ser una alcalosis, pero no es. Vamos a ver por qué. Porque aquí tengo una presión arterial de 34.8, ¿no? Podría ser una alcalosis. No es realmente grave. Entonces se produce por estados de crisis de ansiedad, ¿no? Ansiedad. Después se produce por ascenso a grandes alturas. Entonces, si se asciende a grandes alturas bruscamente, ¿no? Eso es lo que sufren, por ejemplo, los deportistas. Ya nomás al venir a la ciudad de La Paz, obviamente, son fuertes, ¿no? Pero ustedes también dicen deportistas, pero empiezan a hiperventilar. Con el ejercicio que hiperventila más. Entonces, ¿qué va a pasar? La hiperventilación va a producir dice, la albúmina está junto con el hidrógeno. Y el calcio que está en el circulatorio, como está disminuyendo este hidrógeno, esta albúmina, este hidrógeno se desprende de la albúmina. Vamos a ver. Esto es interesante. Entonces, ayer voy a ver esto. Pues este hidrógeno, como esto está disminuido, este hidrógeno va a ir a compensar. El organismo dice, no, tenemos que ir a compensar, aumentar y este calcio va a ocupar el lugar de la albúmina. Entonces el calcio va a disminuir. Entonces, esas personas que hiperventilan, vamos a ver las personas con crisis de ansiedad, que llegan a la energía
abstinencias, entonces hiperventilan, hacen alcalosis, así, detalle, por baja concentración de calcio. La explicación es por leído, ¿no? Que la albúmina que está con el hidrógeno va a compensar esta disminución de presión arterial y este calcio va a ocupar el lugar del hidrógeno para que no esté solo la albúmina y por lo tanto va a disminuir la concentración de calcio y esa hipocalcemia. Entonces, cuando pregunten así, cuando hay alcalosis respiratoria, hay también hipocalcemia personal, sí, ¿qué pasa? En algunas damas escuchando, ¿no? Empiezan a pegar, se ponen, pues, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Con una bolsita, ¿no? Una bolsita para que aspiren CO2, bueno, para que aspiren CO2 porque ha botado todos sus cerebros. Y está bien, en clínicas haciendo las prácticas, unas 2 veces hemos hecho eso, realmente es impresionante cómo inclusive la parte final, es decir, en casa, algo parecido, y pues que porque queda su hiperventilación, pues uno se asusta, ¿no? Es diferente de la contracción muscular de los alcohólicos, ¿no? ¿Qué se llama eso? ¿Quién con los alcohólicos cuando la día siguiente se ponen así disfuncional? ¿Qué se llama? Tista. ¿Qué dicen? Bueno, polinemia alcohólica es el término médico, pero ¿qué dicen? La que me ha dado tistapi, ¿no? No sé si tistapi o tistapi, no sé si está bien. Aparte, hablando de los nombres, los que han venido en la primera clase o la segunda, cuando hemos hablado del PAFI, les he dicho, equivocado, que el PAFI les he dicho es un índice de kiwi. Ese índice de kiwi es para lo que tiene que ver con la glucosa, ¿no? Lo que esto es el índice de Kirby. Por si acaso, aquellos que han anotado, Kirby, no es kiwi. El kiwi les digo para calcular algo tiene que ver con la glucosa, pero si me he equivocado es Kirby, ¿ya? O sea, el PAFI o índice de Kirby, ya saben, ¿no? El PAFI, los dicho, para calcular la presión arterial sobre la presión de inseminación de los. Vamos a ver. Bueno, entonces ya tenemos alcalosis respiratoria, acidosis respiratoria, acidosis metabólica, nos faltaría. ¿Qué más tendríamos la alcalosis respiratoria? Como compensación también de la acidosis, compensación, obviamente, de la acidosis metabólica. Cuando una persona está con acidosis metabólica, los diabéticos, ¿no? ¿Qué porcentaje habrá de diabetes? Cuando vemos endocrino, diabetes, cuando tengo un clínico de diabetes, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, de 8 a 10% de la población adulta, más de 40 años, ya tiene diabetes, ¿verdad? Pues habíamos hablado en Estados Unidos, existen 4 millones, 335 millones de habitantes. Si ustedes hacen un cálculo, vamos, el 10% sería 30 millones al año. Y Estados Unidos, de la diabetes, que es la mayor, la tipo 2, de frecuencia 2, hereditaria. Por eso se estudia algo. Entonces, decíamos que en la acidosis metabólica, un síntoma es la respiración de Kussmaul. Entonces, producto de la disminución del pH o cualquiera de estos problemas que hemos dado, la acidosis diabética o la acidosis láctica, a veces puedo hacer diagnóstico de acidosis metabólica diagnosticando la forma de respirar. Se llama respiración de Kussmaul. K. Kussmaul. Estoy viendo que muchos directamente en y se dice Kussmaul, ¿no? Entonces, miren, con solamente ver cómo está, no es
profundidad y en frecuencia. Aumenta. Esto es la explicación de Kussmaul. K-U-S-S-M-A-U-L. Explicación de Kussmaul. ¿En qué se da la explicación de Kussmaul? En los pacientes con acidosis metabólica. ¿Quiénes tienen acidosis metabólica? Los que se descompensan, los pacientes con cetoacidosis diabética. ¿Cierto? Este ejemplo es con un paciente que está intubado, que está en quirófano. Pero en este caso puede presentarse en una sala de internación, en una sala de emergencia, en una consulta. No se olviden que diabético a veces no se da cuenta o se osvaya, aguanta sus síntomas y de repente en un momento se descompensa, ya no puede más, tranquila y llega se desmaya, se llama debut diabético. Entonces, ha debilitado, también para explicar, miren sus años, su glicemia 400, 500, 600. Entonces, eso es debut diabético. Nunca había ido al médico, nunca ha visto controlar, ahí se viene poco a poco y empiezan a descompensarse los olviden, pues una verdad está un coma hiperosmolar, una cetoacidosis, depende de la diferencia, cetoacidosis y coma hiperosmolar, eso ya no va a ver después. Alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica. Nuevamente digo que hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, en la alcalosis metabólica, ingestión de álcalis. En algunos dicen, al principio da por el salicismo, intoxicación por y después el salicismo, intoxicación por ácido acetilsalicílico. Y después se produce una acidosis metabólica. Primero da una alcalosis metabólica, el salicismo. ¿Por qué? Porque mentira, o sea, baja alcalosis metabólica, claro, aumenta el pH, ¿no? También por vómitos, porque ¿cuál será la explicación que se va a producir alcalosis? O sea, aumento del pH, ¿no? Aumento del pH ya sea por aumento de alcaliza, aquí está, alcalosis alcálica, está, aumento de bicarbonato, ya, aumenta el bicarbonato, alcalosis metabólica, por álcalis, ¿no? Uno de esos puede ser mucha sal también, ¿no? También puede ser por antiácidos, ¿no? Y los vómitos, ¿no? Porque con los vómitos salen los ácidos, sale el ácido clorhídrico. Sale el ácido clorhídrico, vómito, y se descompensa, se ha salido el ácido y se ha quedado el álcali. ¿Eso qué va a decir? Alcalosis metabólica. ¿Cierto? Vean ustedes, entonces, esos son los trastornos de la son algunos ejemplos para que vean cómo se hemos visto estas acidosis alcalosis. Hemos dado ejemplos de acidosis, de alcalosis, metabólica y respiratoria. Todo lo que tiene que ver con el pulmón, pulmonar, respiratorio. Todo lo que tiene que ver con el ¿no? Acá, a ver cómo está. Alcalosis también se puede producir por la espironolactona. ¿Se acuerdan qué es la espironolactona? Los amigos diuréticos. Alcalosis metabólica. ¿Quién se acuerda de la espironolactona? Llamado también aldactona. Un diurético antagonista de la aldosterona. ¿Sí? Aldosterona. Entonces, los diuréticos no. ¿Se acuerdan que el diurético es el que más se utiliza por eso? La furo. Entonces, ahora vamos a ver cómo se puede graficar. Le van a decir ahora, haciendo con calmita. Esta es la parte más, en el término, la parte más fregada, ¿no? El diagrama da vuelta. Esto nos va a servir para
parámetro cada esto, vamos a hacer recordar y vamos a poner esto. En el diagrama te dan las variables, los aspectos, colocan acá el pH, colocan acá la concentración aquí colocan algunos la concentración de CO2, aquí el pH. Nosotros vamos a colocar así. Este es nuestro sistema de abscisas y ordenadas. Vamos a poner la mitad, aquí la mitad. Entonces aquí vamos a decir, esto es el pH 7.4. Aquí será 7.2. Hasta aquí ya es acidosis, ¿no? A este lado va a ser la alcalosis. Y aquí va a ser 10, 20, 30 y 40. Esto va a ser el bicarbonato. Entonces tenemos la concentración de bicarbonato para 25, tengo 7.4. Eso es lo normal, ¿no es cierto? Eso es lo normal, el pH de 7.4. Entonces, el pH para 25, para 7.4 de pH, ¿cuánto le corresponde de bicarbonato? 25. En este ejercicio, ¿cuánto tengo? 3. Desde ya aquí, ya será una acidosis metabólica, muy baja, muy baja. Está eliminando el bicarbonato, el metabolismo, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer. Este va a ser el punto A. ¿Ya? Cuando el organismo entra en este es nuestro pH, punto A, punto B. Entonces, acá ya estamos en un estado de acidosis. ¿De acuerdo? En un estado de acidosis. Esto es acidosis respiratoria. Aquí voy a poner acidosis respiratoria. Y aquí, si está a este lado de 7.4, eso será alcalosis respiratoria. Habíamos dicho que también tiene que ver, esta es la concentración de bicarbonato, pero tiene que ver la concentración de CO2. Entonces acá vamos a poner, este CO2 es normal, presión arterial de CO2, igual 40. Entonces, para 40, ya, para 40 de presión arterial, que es lo normal, tengo un pH de 7.4, tengo una concentración de bicarbonato de 25. Yo quiero representar dónde está la acidosis. La acidosis está acá. Está coincidiendo con el que aquí tengo un punto B. ¿Dónde tengo la alcalosis? La alcalosis tengo acá. Hasta acá tengo alcalosis respiratoria. ¿De acuerdo? Respiratoria. Sería en otro punto A, B, C. Esta curva, como ustedes ven, esto está apuntando a la elevación y disminución del bicarbonato. Entonces, cuando baje el bicarbonato, pues aquí tendré acidosis metabólica. Y acá tendré alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque acá punto, ahí está. ¿Perdón? Entonces, ya tengo los valores de acidosis metabólica, alcalosis metabólica.
habíamos dicho que en la acidosis metabólica disminuye el pH, ¿no? ¿Ya? Y la concentración de bicarbonato, si está compensada, la acidosis metabólica disminuye y el bicarbonato está disminuido y el pH también está disminuido. ¿Sí? Aquí está representado. Pero habíamos dicho que si el organismo empieza a compensar, yo puedo graficar eso acá. Entonces, cuando estamos en un estado de acidosis respiratoria, entonces aquí el pulmón va a empezar a compensar. Si estamos en un estado de acidosis respiratoria, está bajo el pH, entonces el pulmón va a retener, por eso aumenta, fíjense, aumenta, aquí viene la compensación renal, ¿no? Y lo lleva a un estado de pH 7.4. ¿De acuerdo? En el estado de acidosis metabólica, acá también vamos a ver, acá. Cuando tenemos una alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces para volver al pH normal, ¿no? Tiene que bajar, entonces el acidosis respiratoria. Entonces el riñón, aquí tenemos compensación renal, el riñón va a compensación renal, ¿no? Entonces tenemos, esto es una alcalosis, tenemos alcalosis respiratoria. Aquí está. Entonces en la alcalosis respiratoria tenemos que la presión arterial de CO2 está disminuida, ¿no? Entonces, si la presión arterial de CO2 está disminuida, quiere decir que esto está acá. Entonces, aquí tenemos una presión arterial de CO2 igual a 20. ¿De acuerdo? Al otro extremo, si está aquí aumentada, tenemos la presión arterial de CO2. Si esto está en 40, a este lado tiene que estar aumentado, esto está en 80. Entonces, miren, a este lado tenemos menos presión arterial de CO2 y a este lado tenemos mayor presión arterial de CO2. ¿Clarito, no? Vamos a ver. Entonces, esta acidosis metabólica, ya hemos dicho, tenemos disminución de la concentración de CO2 y para que se compense, también tiene que bajar la presión arterial de CO2. Entonces, bajamos la presión arterial, esta es la compensación renal, ¿no? Entonces, se tiene CO2, hemos dicho, elimina CO2. Esto es lo que habíamos dicho también hacer las explicaciones de Guzmán. Entonces, empieza a hiperventilar, ¿no? Y baja la concentración de CO2. Aquí tenemos la compensación respiratoria. Renal. Y de acá, este es el punto F, este es el punto G, A, B, C, D, este es el punto E, ¿no? De la alcalosis metabólica, entonces va a retener CO2 y para llevar a un pH, esta es una compensación respiratoria, entonces para llevar a un pH de 7.4. Un poquito fresco, pero lo van a sentir mucho la línea 6. Ese es el diagrama de Davenport. De nuevo, fíjense, partimos de este punto. Aquí está nuestro pH para una presión, para una concentración de bicarbonato de 25 y una presión arterial de 40. Esos son los valores normales. Esos son los valores normales. Ahora, ¿cómo puedo graficar esa descompensación? Primero la descompensación y la compensación. Entonces, digo, en esta línea
con la acidosis. Aquí tenemos la acidosis respiratoria. En este punto, fíjense, aquí está 7.2. Es una acidosis. Todo lo que está a este lado es acidosis, todo lo que está a este lado es alcalosis. Por lo tanto, tengo aquí alcalosis respiratoria y aquí tengo alcalosis metabólica. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Yo he venido a ver en qué tema estabas. Doctor, dominas la situación de los enfermos. 5 minutos. Ya. He venido como estudiante. ¿Alguna pregunta aquí? Mañana vamos a hacer esto. Qué bonito esta función que no falta. Vamos a hacer unos 4 ejercicios, ¿no? Van a tener su archivo. Vengan, ya va a estar más lúcido. Entonces, vamos a ver el tratamiento que se hace en la acidosis metabólica cuando una acidosis es con calma porque es bien complicado. Recordar a todos. Fisiopatología. Entonces, mañana vamos a volver a dibujar. Vamos a volver a explicar la Pero no de química, de fisiopatología. y alguien se ayuda. Se queda